Buenas tardes, hermanos. Ocupen sus lugares, por favor. Antes de entrar a lo que es la predicación de este mediodía, quiero dar gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que el Señor me ha permitido estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. Desde el viernes, desde el miércoles, jueves, viernes. El día de ayer no, pero hoy desde la mañana estuve temprano con ustedes acompañándoles y de verdad para mi familia, para mi esposa, para mis niños y para mí es una alegría, hermanos, compartir con ustedes, servirles y damos gracias a Dios por esta bella oportunidad. Esperemos sea de edificación todo lo que hemos platicado con ustedes, pero sobre todo que haya glorificado el nombre de nuestro Dios. Que Dios les bendiga de una manera abundante, que bendiga sus planes, que bendiga sus vidas, sus familias, y también que bendiga a esta hermosa iglesia, a nuestros hermanos pastores, mi hermano David, mi hermana Vanessa, que Dios les bendiga grandemente, y a todos y cada uno de aquellos que de alguna manera están sirviendo, también que Dios les bendiga, les multiplique sus fuerzas, y los que no están sirviendo, hermanos, anímense. Servir a Dios es parte del Evangelio, ¿sí? Y les animo en el nombre del Señor a que sirvan a Dios con todo su corazón, que le busquen y que lleven su mensaje a todos los lugares, porque seguramente Dios tiene propósitos para ustedes. Dios les bendiga. Gracias por este tiempo hermoso. Hemos llegado a la última predicación, hermanos, que me toca compartir con ustedes en esta ocasión. Y quiero compartir con ustedes el sermón que yo titulé, hermanos, El poderoso Jesús de Nazaret. Es el título de este sermón a esta hora. La base bíblica la acabamos de leer, está en el capítulo 10 de Hechos, versículos del 34 al 48. ¿Sí? Ahí vamos a estar meditando en algunos versículos claves. Y antes de comenzar, me gustaría orar, que juntos nos pongamos en las manos del Señor para escuchar su palabra. Le invito a que ore conmigo. Bondadoso Señor, eterno Rey, para usted la gloria y toda nuestra alabanza, Señor. También para usted, Padre, toda nuestra atención, porque sabemos, Señor, que usted ha preparado algo para cada uno de nosotros en este mediodía. Le suplicamos, Señor, nos ayude a estar atentos y a recibir su palabra con amor y con la gracia de ponerla por obra, Señor. Bendíganos a través de su mensaje, háblenos, Señor, a nuestros corazones, y asimismo, Padre, que su palabra edifique nuestras vidas y nos comprometa aún más, Señor, con usted, con el Evangelio. Bendiga esta iglesia, Señor, y gracias, Padre, por esta bella oportunidad de seguir aquí con ellos, Señor. Bendíganos, pues, en la exposición de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Desde temprano, hermanos, estuvimos compartiendo palabra del Señor con ustedes. Los hermanos que les tocó estar desde temprano, ¿se acuerdan de qué hablamos, hermanos? Hablamos de la resurrección, ¿sí? Pero ¿se acuerdan de qué hablábamos? La resurrección trae un efecto grandísimo para nosotros, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Primero dijimos que, ¿cómo? A ver, valida nuestra fe exactamente. Tocamos el tema del pecado, sí, ¿verdad? Pero el punto principal era la resurrección de Cristo valida nuestra fe. Le da un valor especial a nuestra fe. Pero también, hermanos, respalda nuestra esperanza. ¿Sí? Les voy a dar los puntos para aquellos que no pudieron estar, se fortalezcan también. Pero también, hermanos, la resurrección de Cristo garantiza nuestra vida en el presente y en la eternidad. Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, dice el apóstol Pablo, seríamos dignos de conmiseria.
Pero porque Cristo vive, hermanos, nosotros tenemos esperanza y tenemos garantía de vida eterna. Amén. Bueno, vamos a hablar de ese Jesús de Nazaret poderosísimo. Lo cantamos en ocasiones, poderosísimo. Déjenme a manera de introducción, por favor le damos a la que sigue todavía, ahí. A manera de introducción, déjenme les doy el siguiente dato. Nazaret es la ciudad más poblada dentro del norte de Israel. En las estribaciones meridionales de los montes de la Baja Galilea, a 10 kilómetros del norte de Tabor y a 23 del oeste del mar de Galilea. Aunque, hermanos, actualmente no se ha podido resolver una polémica bíblica que por ahí los mismos evangelios generan, puesto que dos de ellos, en este caso Mateo y Lucas, dicen que Jesús nació no en Nazaret. ¿Alguien sabe dónde dicen esos evangelios? En Belén, ¿sí? Mientras que los otros dos evangelios están empatados, hermanos. Los otros dos evangelios, Juan y Marcos, hablan de Jesús de Nazaret, ¿sí? Y cuando se le añade el lugar a una persona, se le adjudica que es de ahí, que es originario de ahí. Pero consultando por ahí en cuanto a esta polémica, hay algunos teólogos que dicen que ciertamente Jesús nació en Belén, ahí se sitúa su nacimiento, pero su crecimiento y su desarrollo previo al ministerio público, hermanos, es en la ciudad de Nazaret, y es por eso que se considera de ese lugar, ¿sí? Es como yo, que soy de Torreón, hermanos, pero soy duranguense, ¿sí? Ya tengo 10 años viviendo aquí y soy duranguense también, hermanos. Sí, tengo un niño, mi niño el mayor es de aquí, y bueno, ya me considero también de aquí. Y si algún día el Señor nos lleva a otro lado, vamos a extrañar la tierra duranguense, seguramente. Bueno, es el caso de Cristo, ¿verdad? Nació en un lugar, pero creció en otro, y por eso algunos teólogos dicen que se le adjudica el nombre de Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, ¿sí? Actualmente, hermanos, la ciudad de Nazaret tiene una población mediana, pero hay un dato importante. Actualmente el 60% de los habitantes de esta región es musulmán, ¿sí? No conoce de Cristo, no conoce del Señor. El otro 40% se considera cristiano, pero dentro del cristianismo, en las estadísticas generales, pues van católicos y algunas otras religiones que hablan acerca de Jesús, no meramente cristianos evangélicos, ¿sí? Pero es un dato que actualmente por ahí impera. Pero, hermanos, por encima del lugar geográfico de esta ciudad está el gran testimonio de aquel hombre llamado Jesús de Nazaret. Hermoso testimonio, ¿sí? Un parteaguas en la historia y seguramente un parteaguas también en su vida. Y si usted no le conoce aún y usted tiene el anhelo de conocerle y venir a Él en fe, seguramente ese Jesús de Nazaret también será un parteaguas en su vida. Es un antes y un después de Cristo, ¿sí? El gran testimonio de Jesús de Nazaret. En este mediodía veremos 3 grandes rasgos de la vida de Jesús que denotan lo maravilloso y poderoso de su persona. 3 grandes rasgos de la vida de Jesús de Nazaret que denotan lo maravilloso y poderoso de su persona, ¿sí? La cita bíblica, la repito, estamos en Hechos capítulo 10, versículos del 34 al 48. Muy bien, sin más, vamos a los puntos, hermanos. Quiero compartir 3 aspectos importantísimos de la vida de Jesús que denotan su poderío y lo asombroso que es esta persona, el Salvador, ¿sí? Primero, vayamos a nuestra Biblia, por favor. Ayúdenme a leer los versículos 37 y 38. Estamos en Hechos, capítulo 10, y vamos a darle lectura a los versículos 37 y 38, por favor. Dice la palabra de Dios: unidos
Vamos, vámonos desde Lea. Después del bautismo, predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Primer punto, hermanos, a reflexionar. El Nazareno ungido por el mismo Dios Altísimo, ¿sí? El Nazareno ungido por el mismo Dios Altísimo. Tenemos que recordar, hermanos, el capítulo 3 de Mateo, versículo 16, donde dice lo siguiente: y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Estamos hablando, hermanos, del ministerio del ministerio público de Cristo, ¿sí? Estamos hablando alrededor de la edad de 30 años del Mesías, de Jesús de Nazaret. Baja a las aguas bautismales y posteriormente, hermanos, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo sobre él, ¿sí? Y incluso podemos decir también que lo registran los evangelios, la voz del cielo se escucha: este es mi Hijo amado, ¿se acuerdan? En el cual tengo complacencia. Pero esto da la apertura, hermanos, al ministerio público de Jesús, el cual fue ungido por Dios y respaldado por Dios. Y entendemos que de ahí en adelante Jesús obró poderosamente en medio del pueblo. Dice la palabra de Dios en el versículo 38, cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ojo, hermanos, dice la parte última del versículo, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La vida de Jesucristo, hermanos, no fue una vida cualquiera. Algunos decían que se asemejaba a los grandes profetas del Antiguo Testamento, pero sin duda alguna su vida fue diferente. Estamos hablando de un hombre revestido con la autoridad de Dios, con la personalidad y el carácter de Dios, que canalizaba su vida a través de las buenas obras que ayudaban a la gente a acercarse a Dios, a buscar a Dios. Cada uno de los milagros de Jesucristo, hermanos, tenía una finalidad, y esta finalidad era dar testimonio del Padre y acercar el reino de Dios a las personas. Jesús estaba preocupado para que todos vinieran al Padre, se acercaran al Padre. De hecho, podemos ver en los evangelios que la prioridad de Jesús era el perdón de pecados y posteriormente la sanidad. Porque la preocupación mayor de Cristo era que las personas conocieran a Dios, se acercaran a Dios. La preocupación primordial de Jesucristo era liberar a aquellos esclavos del pecado, aquellos oprimidos por Satanás. Y en medio de esta situación hacía poderosas obras. Mateo lo registra de la siguiente manera. Capítulo 15 de Mateo dice lo siguiente, versículo 30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a sus pies, a los pies de Jesús, y los sanó. Versículo 31 dice, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanar, a los mancos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Las poderosas obras de Cristo tenían una finalidad, y era acercar a los pecadores a Dios. Este Jesús de Nazaret, del que estamos hablando, del que Lucas, el escritor de Hechos, se nos registra que fue ungido con el poder de Dios a través del Espíritu Santo,
Estaba obrando obras maravillosas, sin precedentes. Nadie podía ocultar las obras de Cristo. Incluso Él mismo en ocasiones mandó a callar a las personas, que no divulgaran el milagro. Pero el milagro hablaba por sí mismo. Por sí mismo, hermanos. Y en medio de esto podemos decir que Jesús de Nazaret obraba con poder. Sus obras era un rasgo del poderío de este hombre. No había otro como él. La historia no había registrado. Dicen por ahí los teólogos que quien se le acerca en cuanto a milagros, hechos, digámoslo así, es Moisés, por el tiempo que estuvo con el pueblo. Pero aún los teólogos dicen, aún Moisés, con todo el tiempo que estuvo con el pueblo, aún Moisés se queda corto. Este hombre caminaba haciendo milagros, vivía haciendo milagros, pero todos tenían la misma finalidad, glorificar a Dios y traer libertad a los cautivos. Por eso el pasaje dice, hermanos, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este mismo Cristo, este mismo hombre llamado Jesús de Nazaret, el día de hoy puede liberarte de tu condena, de tu pecado, de tu ansiedad. Y si en su misericordia Él está a hacerte un milagro de sanidad, Él puede sacarte adelante. La palabra de Dios dice que Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y necesitamos, como pecadores, acercarnos a Él con fe, necesitados de perdón. Me encanta, hermanos, el último pasaje. Dice la palabra. El versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, hermanos, y la resurrección de Cristo, de ese Jesús de Nazaret, sigue estando vigente, el poder sigue siendo el mismo. Aquellos muertos en tinieblas resucitan. Aquellos hombres separados por el pecado de Dios vienen y son adoptados por medio de Cristo para ser cercanos a Dios. Porque Dios sigue obrando con poder. Y hasta la fecha, hermanos, los cojos andan, los ciegos ven. Y todo esto tiene la finalidad de que usted y yo glorifiquemos a Dios. Cuando contemplemos sus grandes obras, cuando le dejemos obrar en nuestros corazones, cuando consagremos y entreguemos nuestras vidas y conozcamos cara a cara y de una manera mejor al Salvador, entonces veremos la gloria de Dios y testificaremos con poder las maravillas del Señor. El relato que tenemos en el capítulo 10 de Hechos, hermanos, es el encuentro de Pedro con Cornelio. Cornelio no era judío, pero tiene una visión, dice la palabra, que era un hombre temeroso del Señor y que daba ofrendas. Y se le presentó un ángel del Señor y le dijo, el Señor te ha escuchado y ha tomado en cuenta tus ofrendas. Y manda a traer a Pedro, y a la vez Pedro tiene una visión donde Dios le dice, no llames inmundo lo que creó el Señor. Refiriéndose no solo a los animales, hermanos, sino a al mismo ser humano, a los gentiles. Y cuando se encuentra cara a cara Pedro con Cornelio, Pedro, hermanos, se da cuenta que Dios es maravilloso. A tal grado que él dice,
nuestro Dios, aquel Jesús de Nazaret, el Dios Todopoderoso, no hace acepción de personas. Entre gentiles y judíos, Dios tiene misericordia de todos. Y Dios puede obrar poderosamente en nuestras vidas. Y no importa cuánto tiempo tengas lejos del Señor, Él puede obrar en tu corazón. Y no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, Él puede obrar en tu corazón. Dios tiene un plan específico en tu vida y Él quiere obrar poderosamente para que ese plan se cumpla. Y si tú no le conoces aún, el primer paso para que ese propósito se cumpla en tu vida y Dios obre poderosamente en ti, el primer paso es el arrepentimiento y la fe. Que vengas a conocerle, que reconozcas tus pecados y que por medio del sacrificio de Cristo, de la persona poderosa de Cristo, recibas el perdón de tus pecados. Primer punto a denotar, hermanos, es que el Nazareno fue ungido por el Dios Altísimo. Y termina diciendo el versículo 38, hermanos, porque Dios estaba con él. En repetidas ocasiones, Jesucristo con sus discípulos, Jesucristo con los fariseos, Jesucristo con las multitudes, dice lo siguiente: las obras que yo hago no son por mí, sino porque el Padre está conmigo. Porque Dios estaba con él. Porque el Padre le había enviado a morir por nuestros pecados y lo había entregado por nuestros fracasos. Y a través del Padre, Jesucristo estaba obrando poderosamente. Dice Lucas en el libro de Hechos, haciendo muchos bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Capítulo 10, hermanos, del Evangelio de Juan, Jesucristo dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y este es el mensaje poderoso de un Cristo poderoso, de un Cristo que no lo pudo contener la tumba, de un Cristo que actualmente ya no está crucificado, de un Cristo que pronto regresará con la autoridad del Padre para entronarse y juzgar a todos los vivos y los muertos. De un Nazareno poderoso en palabra y hechos. ¿Quién es este?, dijeron los discípulos, que aún el mar y el viento le obedecen. Nada más y nada menos que el Dios de la creación, Cristo, Jesús de Nazaret, ungido por Dios Altísimo. Segundo punto, quiero compartir con ustedes, hermanos, Jesús de Nazaret, un hombre obediente al propósito de Dios. Aún en la obediencia de Cristo, hermanos, vemos su poderío. Vemos su poderío. Vayamos al versículo 39, por favor, lo leemos unidos. Dice la palabra de Dios: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ahora, este versículo, hermanos, está sombrío, porque ciertamente a Jesús le colgaron en un madero, lo crucificaron por nuestros pecados. Pero cuando vamos a la teología fina, hermanos, cuando le escarbamos e indagamos sobre el carácter de Dios, llegamos a la conclusión que nadie crucificó a Cristo, que Él puso su vida por rescate de nosotros, que Él se entregó por nosotros, que Él tenía el poder para poner su vida y volverla a tomar, que es Dios. Los judíos, los romanos, usted y yo solamente fuimos el motivo.
pero es Dios Padre entregando a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Y es Cristo voluntariamente siendo obediente subiendo a la cruz. Porque Jesús de Nazaret fue un hombre obediente al propósito de Dios. Dios tenía un propósito definido para Jesús. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, leemos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 10, lo siguiente. Dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando haya puesto su vida, dice. Y con todo esto fue Jehová quien quiso quebrantarlo. El Señor, el Dios Todopoderoso, entregó a su Hijo a morir en una cruz. Cuando Jesús estaba quebrantado por la circunstancia tan adversa que venía sobre él, dobla sus rodillas en el Getsemaní y le dice al Señor, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo deseo, pero no sea lo que yo quiero, sino hágase ¿qué? Tu voluntad. Por eso el libro de Filipenses o la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo registra lo siguiente. Haya pues, dice en el capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Valiente y obediente subió a la cruz del Calvario. El cristiano que es obediente, hermanos, está mostrando que verdaderamente tiene dominio propio. Porque se parece a Jesús. Porque no se rige por las situaciones, por las circunstancias, ni los sentimientos, sino se rige por la voluntad de Dios. Y alguien dijo por ahí, la voluntad de Dios, hermanos, no solo se conoce, es el problema de muchos cristianos en la actualidad, que sabemos qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, pero nos quedamos con el saber. La voluntad de Dios, hermanos, se obedece. ¿De qué me sirve a mí conocer el principio del perdón? Porque Dios dice que perdonemos y estamos convencidos que como creyentes debemos perdonar a los que nos ofenden. Pero ¿de qué me sirve a mí conocer el concepto bíblico, la doctrina bíblica, si no la llevo a cabo? Santiago dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. En otras palabras, seamos obedientes como Cristo fue obediente, y a través de la obediencia a Cristo, este hombre, Jesús de Nazaret, mostró su poderío. El poder de Jesús se muestra a través de la obediencia al Padre. Un hombre poderoso no solamente en hechos, no solamente a través de milagros. A mí me encanta, hermanos, el testimonio de los evangelios, porque está plagado de milagros. Hombres y mujeres sin esperanza, hombres y mujeres menospreciados, hombres y mujeres pobres, fueron transformados por un encuentro personal con Cristo, y me encanta leerlo. Y me encanta porque lo he experimentado. Un joven sin ilusión, sin un camino definido y con una tendencia fuerte a la drogadicción y el alcoholismo, fue rescatado hace más de 15 años y su vida transformada por ese poderoso Jesús y por su gracia, hermanos.
Hoy estoy delante de usted para su gloria. Y este mismo Señor que me transformó, que es poderoso en obras, también le puede transformar a usted para la gloria de Dios. A través de la obediencia a Cristo estaba mostrando su carácter. Su intención era hacer la voluntad del Padre. Desde muy pequeño lo menciona. A mí me interesa, dice Jesús, estar en la casa del Padre, porque a mí me interesan los asuntos del Padre. Mi comida y mi bebida, dice Jesús, es hacer la voluntad del Padre. Como creyentes, como seguidores de Cristo, como seguidores de ese Jesús de Nazaret, necesitamos aprender de su obediencia para nosotros también ser obedientes. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. Obediencia. Obediencia. Hablando con sus discípulos en una ocasión, Jesús les dice: estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel y no fuiste a atenderme. Tuve sed y no me diste de beber. Los discípulos se preguntaron y le dijeron: ¿cuándo estuviste preso? ¿Cuándo estuviste enfermo? Y Jesús les dice: por cuanto no se lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. El cristianismo, hermanos, se vive más allá de una banca de iglesia. Allá afuera hay gente necesitada. Y usted y yo también necesitamos obedecer al Padre e ir a esa gente. Y ser canal de bendición. Y alcanzar a los perdidos. Porque es parte de la voluntad de Dios. Si oyeres hoy su voz, el mensaje de los profetas, si oyeres hoy su voz, no hagas duro tu corazón. No hagas duro tu corazón. Este Jesús de Nazaret, dijimos como primer punto, hermanos, fue ungido por el Dios Altísimo y obraba maravillas, obras poderosas. Segundo, este Jesús de Nazaret era un hombre obediente al propósito de Dios. Quiero cerrar este punto con la siguiente pregunta: ¿cómo está usted con la voluntad de Dios? Yo creo que un buen comienzo es preocuparnos por qué Dios quiere en nuestras vidas. Es un buen comienzo, pero no nos podemos quedar ahí. No podemos decir: Dios quiere esto de mí. Dios quiere que abra mi casa para que otros conozcan a Dios. Dios quiere que vaya al hospital a consolar a los que duelen, a los que se duelen, perdón. Dios quiere hacerme un guerrero de oración para levantar a los hermanos que están desanimados dentro de la iglesia. Un buen comienzo es preocuparnos por qué quiere Dios de nuestras vidas. Es un buen comienzo. Pero tenemos que dar el siguiente paso de fe. Y ese paso es llevar a cabo lo que Dios quiere. ¿Qué quiere, mi hermano, Dios de usted? ¿Cuál es el desafío que Dios tiene para su vida? Y es importante que usted tenga un interés en cumplir el propósito de Dios. Romanos capítulo 12 dice: no se conformen a este siglo, no se amolden a este siglo, sean transformados por medio de la renovación de su mente, porque es la única manera que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. No hay mejor cosa para su vida, mi hermano, mi hermana, que hacer la voluntad del Padre. Y a lo mejor hay sufrimiento en medio, y a lo mejor hay un alto precio en hacer la voluntad de Dios, pero no hay mejor camino. Porque todo aquel que busque su vida, la perderá.
Y todo aquel que pierda, dice Jesús, y todo aquel que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio, ¿qué, hermanos? La hallará. Hay un himno hermoso, hermanos, que me gusta. Soy amante de los himnos, hermanos, ¿eh? Por eso me siento muy cómodo también aquí en la iglesia. Hay un himno que me encanta que dice obedecer y confiar en Jesús. Es la regla marcada, ¿para qué, hermanos? Para andar en la luz. Jesús obedeció, hermanos, a su propósito. ¿Y cuál era el propósito de Jesús? Morir en una cruz. Desde el comienzo de su vida, incluso podemos irnos hasta Génesis y entender que Dios ya había destinado un plan desde la eternidad para este Cristo, para este Jesús de Nazaret. ¿Conocen el protoevangelio en Génesis? En la sentencia que Dios le da a la serpiente, hermanos, encontramos la profecía del sacrificio de Cristo. Dios le dice a la serpiente, tu simiente va a dañar el talón de la mujer, de la simiente de la mujer, refiriéndose al pecado. Pero la simiente de esa mujer te pisará la cabeza. Refiriéndose, hermanos, a la victoria de Cristo. Y fue obediente. Por eso Filipenses dice, no tomando en cuenta el ser igual a Dios, se despojó de sí mismo. Tomó forma de siervo y estando en la forma de siervo, dice la palabra, hermanos, subió a la cruz a morir por nosotros. Me encanta la última porción del versículo que les leí de Isaías, hermanos. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cada vez que una persona se arrepiente de sus pecados y viene a Jesús, Jesús es glorificado. Y su corazón, hermanos, se llena de alegría porque su muerte no fue en vano. Primero, glorificó a Dios porque fue obediente a Dios. Pero a través de ese sacrificio, también usted y yo somos alcanzados. A tal grado que dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay un gran gozo en el cielo. Hay un gran gozo en el cielo. Y esto es parte de la obediencia de Cristo. Sin la obediencia de Cristo, hermanos, lo veíamos en la mañana, todo esto sería vano. Todo esto sería totalmente vano. ¿Sí? Vayamos al siguiente punto, por favor. Destacando los otros dos, dijimos pues que el Nazareno fue ungido por Dios Altísimo. Segundo, dijimos, Jesús de Nazaret fue un hombre obediente al propósito de Dios. Y ahora el tercer y último punto, hermanos, Jesús de Nazaret, a quien la tumba no pudo contener. Versículo 40. Vamos a leerlo unidos, por favor, hermanos. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Estamos hablando del poder de Jesús. Y la resurrección juega un papel importante, como lo decíamos en la mañana, para autentificar nuestra fe. Pero no solo nuestra fe, sino también el testimonio de Jesús. De que verdaderamente se cumplía lo que Dios había dicho desde los profetas. El Evangelio de Juan en el capítulo 3, hermanos, dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que fuese levantado el Hijo del Hombre.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenía que morir, tenía que entregarse por nosotros. Hombres y mujeres llenos de pecado, de miseria y de desilusión. Hombres que incluso posteriormente a profesar una fe en ese Salvador han fracasado una y otra vez. En muchas ocasiones volviendo a la desilusión de este mundo. Cargando sus vidas una vez más con pecado y tristeza. En muchas ocasiones esos varones y esas mujeres que han profesado fe en Cristo se han olvidado de su pacto con Dios y se han vuelto atrás. Pero en su misericordia Dios se sigue acordando de ellos. Y en su gracia, aquel buen pastor va por la oveja perdida. La palabra de Dios dice que los que amó, a esto los amó desde el comienzo. ¿Sabes? El amor de Dios no está condicionado a que seamos buenos o malos. Simplemente Dios decidió amarnos. Él ya sabía de nuestros fracasos anticipados. Y aún así decidió enviar a su Hijo Jesucristo. El libro de Romanos dice que no hay justo ni aún uno. Y eso, hermanos, nos incluye a todos nosotros. Los que de algún modo ya hemos profesado una fe evangélica, seguimos siendo injustos. Claro, hermanos, que el propósito de la salvación genera santificación. Claro que tenemos una vida, un llamado a una vida santa. Pero en medio de las luchas hemos fracasado y el Señor ha estado fiel. A tal grado, dice la palabra, que si usted y yo somos fieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y todo esto, hermanos, se ve autorizado, confirmado a través de la resurrección. Una tumba vacía. Cuando llegaron las mujeres a la tumba, ya no estaba. Ya no estaba. ¿Por qué razón buscan al que vive entre los muertos? Ese Jesús ya no está ahí. En el libro de Hechos, hermanos, capítulo 3, versículo 13, posteriormente a la sanidad de un cojo que estaba fuera de una iglesia que se llamaba La Hermosa, ¿se acuerda? ¿Sí? Juan y Pedro son encarcelados y presentados ante un concilio. Capítulo 3 de Hechos. Y en el versículo 13, Pedro dice lo siguiente en su defensa. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, refiriéndose a Barrabás. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos.
nosotros somos testigos. Una tumba vacía. Un Salvador, un Redentor, como decíamos en la mañana, que con toda autoridad se levanta para autentificar su testimonio como Hijo de Dios y asimismo traer una fe genuina para nosotros, una esperanza respaldada por Él y una promesa con garantía de vida eterna. Hermoso. Este es Jesús, el de Nazaret. Aquel hombre que fue menospreciado muchísimas veces. Dijeron los hombres de su tiempo, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y estamos hablando del Redentor, estamos hablando del Salvador. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, habla también de que ellos contemplaban el cielo y entonces dos varones con vestiduras blancas les dieron un mensaje poderoso. Quiero leerlo textual. Hechos 1:11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ese Jesús de Nazaret, que venció la tumba, que estuvo un tiempo más con sus discípulos y con las multitudes para dar testimonio de su resurrección, un día va a volver. Ese día tal vez es hoy, tal vez mañana. Jesús mismo dijo, el tiempo y la sazón nadie la conoce, solo el Padre. Pero hay algo claro, ese hombre que venció la tumba volverá. Destaquemos los 3 puntos y vayamos a la conclusión. Primero, vimos, hermanos, que el Nazareno fue ungido por el Dios Altísimo y obró poderosamente en medio del pueblo. Segundo, Jesús de Nazaret, un hombre obediente al propósito de Dios, se entregó, murió en la cruz. Y tercero, hermanos, parte del poderío de Jesús se ve reflejado en que la tumba no pudo contenerle. Se dijo que después de 3 días resucitaría, y así fue. Conclusión, Jesús de Nazaret, el hombre que cambió la historia, el bondadoso Hijo de Dios, el que sigue transformando vidas, el que hizo milagros y maravillas, el que resucitó y pronto volverá, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Oremos, buen Dios, gracias por permitirnos gozarnos en su palabra y recordar, Señor, cuán poderoso es usted. Gracias, Señor. Gracias porque ese poderío no solamente nos asombra, sino que nos llena de paz y de esperanza. Porque hemos confiado en Jesús de Nazaret, en ese gran hombre que no solamente llevó una vida piadosa, sino que se entregó por nosotros, siendo obediente a su mandato. Dice la palabra, Señor, que fue sepultado y después de 3 días resucitó. Y claro que iba a ser así, porque la tumba no podía contenerle. Realmente, Señor, no había margen de error, porque estamos hablando de Cristo, porque estamos hablando del Dios Todopoderoso. A ese Dios Todopoderoso es el que queremos servir, es el que queremos conocer mejor.
A ese Dios todopoderoso es el que queremos consagrar nuestras vidas. Sigan orando. Si aún no le conoce usted a ese Dios que venció la muerte, yo le invito en esta hora a que abra su corazón, reconociendo sus pecados, porque la Biblia dice que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Pero precisamente por eso vino Cristo. Por eso fue obediente, para morir por nuestros pecados. Y yo le invito en esta hora a que usted, si aún no le conoce, abra su corazón con fe y le diga: Señor, perdona mis pecados y entra a mi vida. Ayúdame a conocerte. Transfórmame. El día de hoy, Señor, yo he entendido que tienes un propósito para mi vida. No sé cuál todavía, pero yo lo quiero cumplir. ¿Hay alguna persona en esta hora que quiera abrir su corazón a través de la fe en Cristo? Le voy a pedir solamente que levante su mano. Déjeme orar por usted. Si hay alguien en esta hora que le diga al Señor: Señor, yo te necesito. Yo necesito ser perdonado. Y yo necesito, Señor, conocerte. Le invito en esta hora que abra su corazón con fe. ¿Hay alguien en esta hora que le diga al Señor: Señor, entra a mi vida? Levante su mano, yo quiero orar por usted. Dios le bendiga ahí atrás, aquí adelante también Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. ¿Hay alguien más en esta hora que le diga al Señor: Señor, yo te necesito? Yo no te conozco, pero te quiero conocer. Perdona mis pecados y entra a mi vida. ¿Hay alguien más? Dios está tocando a la puerta de su corazón. Dios murió por usted. ¿Hay alguien más que lo quiera hacer? Solamente levante su mano y dígale al Señor: Señor, yo vengo a ti en arrepentimiento. Y yo me entrego a ti, Señor. Toma mi vida. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón y ayúdame a conocerte verdaderamente. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. Allá atrás. Aquí adelante, que Dios le bendiga. ¿Y alguien más? ¿Hay alguien más que le diga al Señor: te necesito? Sigamos orando. Padre, pedimos por estas personas, para que usted les bendiga abundantemente, Señor. Para que usted manifieste su bondad con ellos, Padre. Tome sus vidas, Padre. Toque sus corazones y levante un hambre, una necesidad tremenda en su corazón de acercarse a usted, de conocerle a usted. Ayúdelo, Señor. Quite todo obstáculo que esté estorbando para que ellos se acerquen a usted. Bendiga sus vidas. Y en su misericordia y en su gracia permita que esta iglesia sea un canal de bendición para ellos. Asimismo, Padre, quiero pedir por cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que estemos siempre de su mano, de la mano de aquel poderoso Jesús que perdonó nuestros pecados, que lavó nuestros corazones y que nos ha prometido vida eterna. Que como creyentes en Cristo, Señor, consagremos nuestra vida y unifiquemos nuestros esfuerzos para honrarle, para glorificarle y para extender su reino. Que esta iglesia sea una iglesia que se levante en el nombre del Salvador y extienda sus manos a los perdidos. Y que testifique con poder de ese hermoso Jesús y poderoso Jesús de Nazaret. Bendiga la iglesia y gracias por todo este tiempo, Señor. Gracias por su palabra y gracias por su amor.
Para usted la gloria, para usted la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Una vez más, gracias. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Gracias por su atención. Y que Dios les guarde grandemente. Hermanos, nos vemos pronto. Gracias.